La Biblia y los ataques del modernismo, parte 9. Continuamos con sección 2.3. Si se dice que fue necesario que Israel destruyera a las demás naciones para exterminar la maldad, recuérdese que ni con el diluvio se logró esto. Qué ridícula es la manera de razonar del autor. Seguro es que el diluvio logró la destrucción de todos los malos. Se ahogaron todos y Dios mandó la destrucción completa de los cananeos. Deuteronomio 7:2. Pero muy astutamente el autor cambia el asunto de personas a principios. Dice que el diluvio no logró la exterminación de la maldad. Eso no fue el propósito. La maldad será destruida en el juicio final. Eclesiastés 12:14 y también capítulo 3, versículo 16 y 17. Según la lógica del autor, si un padre castiga a un hijo rebelde, ya no debería de hacer más rebeldía de hijos en el mundo, ya no debería de haber más rebeldía de hijos en el mundo. Y ya que esa rebeldía continúa en el mundo, el padre no logró nada con castigar a su hijo rebelde. ¡Qué locura! El modernista, en la vanidad de su sabiduría humana, cree que los demás no podrán mirar por la transparencia de su astucia. Él representa mal a su oponente y luego procede a cargarle de toda clase de consecuencia adversa. Tal es la sinceridad del modernista. El diluvio sí destruyó la maldad que estaba en aquellos hombres, pues ahogados ya no seguirían en su maldad, pero algunos dirán que el castigo capital no impide el crimen. ¿Cómo que no? Seguro es que lo impide, pues el asesino, ya que se le dio muerte, no sigue matando gente. Además, la ejecución de la ley sirve para escarmiento a otros. Hechos capítulo 5 versículos 10 y 11. Es más, a pesar de que a Israel se le inculcó que odiara a las demás naciones, esta estrategia fracasó. Israel de todos modos se asimiló a las naciones paganas y terminó siendo derrotado por ellas. Sería difícil hallar un escrito más lleno de aserciones y de falsas representaciones. ¿Cuál prueba presentó el autor de que se le inculcó el odio a Israel? Ninguna. Él, un educado orgulloso, y por eso todo el mundo debería aceptar sus aserciones, sin dudarlas, sin dudar nada. Se les inculcó a los judíos odiar a las prácticas paganas de otros, pero no a las personas. Levítico 18:3, también versículo 24 y 25, y capítulo 19, versículo 34, etc. El autor atribuye a Dios una estrategia que Dios no empleó, y luego concluye que Dios fracasó. ¡Qué conveniente! ¿Le gustaría al autor que los hombres lo trataran de igual manera? Dios hizo uso de la justicia en juicios punitivos, tanto contra su propio pueblo Israel como contra los paganos. Cuando ellos cayeron en el pecado, las naciones paganas no derrotaron a Israel, sino que Dios hizo uso de ellas para castigar a su pueblo por sus pecados y apostasías. Y a través del tiempo siempre hubo un remanente fiel, por el cual vino el Mesías. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 9, y también versículos del 27 al 33, así como el capítulo 11, versículos del 1 al 36. No, señor autor, Dios no fracasó. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Para que sea Dios veraz, justificando en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4. El modernista dice: sea yo el hombre de alta sabiduría y veraz, y Dios mentiroso. Dios sujeta al hombre a pruebas innecesarias y pidió que Abraham sacrificara a su hijo, Génesis 22. ¿Con qué fin? Seguramente no lo hizo para desengañarse de la fidelidad de Abraham, siendo un Dios que todo lo sabe, sabía antes de ordenar tal cosa que Abraham le obedecería, que Abraham era hombre de fe a carta cabal. ¿Dice usted que fue para mostrarle a Abraham que a causa de su fidelidad de Abraham lo iba a hacer acreedor a grandes bendiciones? ¿De veras cree usted así?
Fue necesario este proceso en vista de que Abraham ya había demostrado su fidelidad. Una nota positiva es que Isaac no murió en el proceso. Esto no se puede decir de otros incidentes similares. Otra vez vemos la mala maña del autor en seguir su siembra de dudas en las mentes de sus lectores. Comienza con su presuposición y luego desarrolla su argumentación hasta tener a Dios bien condenado con sus acciones. Él presupone que lo que Dios le mandó a Abraham fue innecesario. ¿Es él más sabio que Dios? ¿Sabe alguna manera mejor para probar al creyente y siempre lograr en él los beneficios deseados? Tal vez él suspendería toda prueba de fe, pues no sabe Dios de antemano si alguno será fiel o no lo será. Ya que el autor no quiere dejar que la Biblia hable por sí misma, pues no nos cita las Escrituras, lo haremos por él. Y así contestaremos su pregunta con qué fin. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así Dios estableció en este evento una figura del sacrificio que después haría de su propio Hijo, Jesucristo. Hebreos 11, 17 al 19. Dios prueba la fe del hombre, a veces directamente como en este caso, a veces en permitir que Satanás nos tiente, pero es para un fin deseado, su salvación eterna. Primera de Pedro 1, 6 al 9 y Romanos 5, del 3 al 5. Santiago 1, 12, 5 y 11. Dios obra con propósito, tiene un fin deseado, probándote para la postre hacerte bien. Deuteronomio 8, 16. No, Dios no hace cosas innecesarias. Con razón, el incrédulo no ve ninguna necesidad de tener la fe probada, no ve ninguna necesidad de la fe misma. Preguntamos al autor, ¿con qué fin? Díganos usted. Pero no nos dice, solamente hace preguntas. El modernista no afirma nada, es negativo, destruye, no edifica, duda, no confirma, quita, pero no reemplaza. A la segunda pregunta del párrafo, contestamos diciendo que no. Es usted, amigo, quien lo afirma, pruébelo. Luego pregunta, ¿de veras cree usted así? Otra vez contestamos como arriba. A la misma pregunta del párrafo decimos, pregunte usted a Dios. Él fue quien probó a Abraham. Nosotros no altercamos con Dios, no le demandamos razones, no nos creemos más sabios que nuestro Creador, no participamos de la arrogancia del modernista. Si los hijos del padre modernista le obedecieran solamente cuando estuvieran de acuerdo con la razón del mandamiento, ¿cuánto y cuándo le obedecerían? ¿Qué tan contento estaría el padre con tales hijos? El autor dice que Abraham había demostrado su fidelidad, pero no había demostrado su fidelidad con relación a las promesas, el llegar a ser padre de muchas naciones. Romanos 4:18. Dependía de que viviera su unigénito hijo, pero el mandamiento ahora de matarle no disminuyó nada su fe, porque pensaba que Dios le levantaría de los muertos. Hebreos 11, versículos del 17 al 19. Si Dios pudo haber sabido, no le obligamos a saber, que Abraham le habría obedecido en el mandamiento de ofrecer a su unigénito hijo, hijo de promesa, pero Abraham no lo sabía. Las pruebas de Dios son para el beneficio del hombre, no para beneficio de Dios. La presciencia de Dios es una cosa, considérese Génesis 18 y 19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, pero el conocimiento experimental es otra. La frase yo conozco que temes a Dios, como la frase en Nehemías 9:8, y hallaste fiel su corazón, indica que lo sabido ya tiene sustancia, pues ahora es hecho. El autor menciona otros incidentes similares. ¿Cuáles otros?
Cítenoslos. Esperamos respuesta, pero recibiremos el silencio. El modernista se ocupa en aserciones, no en pruebas. Él no permite que nadie le demande nada. Él es quien demanda. Dios acepta un reto necio. Ante Satanás, Dios se jacta de la fidelidad de su siervo Job. ¿Y qué diremos de esta actitud de Dios? Jactarse. Satanás, evidentemente irritado por esa humillación, se supone que cada alma que sirve fielmente a Dios es una derrota para Satanás. Replica que Job lo maldecirá a Dios al retirársele las bendiciones. Dios entonces le pide a Satanás que ponga a prueba la lealtad de Job. Dios acepta el reto de Satanás. ¿Qué deseaba probar Dios? ¿Acaso no sabía Dios que Job determinaría por serle fiel? ¿Era necesario que le probara algo a Satanás? ¿Esperaba convertir a Satanás y luego permitir el dolor, la tristeza y la amargura de Job? Job perdió sus bienes y sus hijos en este volado, solamente para probar Dios lo que ya sabía. Así que, a resumidas cuentas, Job y su familia fueron las víctimas de una disputa necia que se esperaría de seres falibles, pero no de un Dios de amor y de sabiduría sin fin. Es urgente que el autor, un ser falible, se arrepienta de la blasfemia. Luego le conviene arrepentirse de todas sus falsas representaciones. El modernista no se contenta con no creer en la Biblia. La tiene que representar mal. Pero se entiende por qué lo hace. Pues de qué otra manera podría él justificarse en rechazarla. Dice el autor que Dios aceptó un reto necio. Él no lee con cuidado. Dios no hizo lo que propuso Satanás. Dios no extendió su mano ni tampoco tocó a Job. De Dios vienen solamente buenas dádivas y dones perfectos. Santiago 1:17. No tienta a nadie. Versículo 13. Satanás con gusto habría destruido completamente a Job al hacerle males, pero Dios le restringió permitiendo tocar solamente los bienes de Job, pero no su vida misma. ¿Se jactó Dios? ¿Dónde dice la Biblia eso? Jactarse es alabarse presuntuosamente. El autor impugna los motivos de Dios si traer algo a la atención de otro es alabarse presuntuosamente. Al autor es culpable de jactarse como lo somos todos los demás diariamente. El modernista pone la peor construcción o interpretación posible sobre un dado pasaje y luego condena las acciones de Dios. Él escudriña la mente de Dios y luego le juzga por condenado. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11:34. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. El modernista representa falsamente a la Biblia, insinuando que la Biblia presenta al hombre como un ser programado por Dios, ignora por completo el plan eterno de Dios de realizar la salvación eterna de sus criaturas de manera consecuente con su propia justicia. En este plan Dios permite cosas de las cuales Él mismo no es agente, pero restringe. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, e injusto es el autor, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. ¿Por qué no mencionó el autor este texto referente a las acciones de un Dios de amor y de sabiduría sin fin? Cuando predicaba la verdad y convertía a gente al Señor, lo citaba. El razonamiento del autor es semejante al de los 3 amigos de Job. Como aquellos, ha hecho deducciones no consecuentes, no basadas en la verdad del caso. En este párrafo el autor hace lo que rehusó Job hacer, a saber, atribuir a Dios despropósito. Job 1:22. Más bien hace lo que propuso la esposa de Job. Propuso maldecir a Dios. Job 2:9. El autor, a él le preguntamos, ¿dónde dice la Biblia que Dios pidió a Satanás que pusiera a prueba la lealtad de Job? Dios no pidió nada a Satanás.
A mediados de su párrafo, el autor presenta una serie de preguntas que nada más son implicaciones suyas, todas las cuales representan mal a Dios, a la Biblia y a los hechos del caso. Le retamos a que él mismo conteste a sus propias preguntas, a la luz de las Escrituras, sin que al mismo tiempo no se contradiga a sí mismo. Pero no, el modernista no contesta nada, nada más implica cosas. No obstante, las contestamos. Seguiremos con la parte número 10. Dios le bendiga.